Bueno, pareciera que el señor ministro de Transportes y Comunicaciones no está tomando las cosas como que para él no es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que también es un falta de respeto al Parlamento o a la Comisión que el ministro que no venga, o sea... El congresista Wilson Soto arremetió contra el ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes tras no haber asistido a la Comisión de Defensa del Consumidor para responder acerca de la ausencia de controladores aéreos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El congresista manifestó es una falta de respeto del ministro al habernos dejado prácticamente plantados en esta comisión. Bueno, señores periodistas, muy buenos días a todos. Efectivamente, hoy día hemos tenido nuestra cuarta sesión extraordinaria exclusivamente para tocar sobre el tema de problemáticas que hemos tenido en el aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, pareciera que el señor ministro de Transportes y Comunicaciones no está tomando las cosas como que para él no es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que también es un falta de respeto al Parlamento o a la Comisión que el ministro que no venga. O sea, yo creo que también, como vuelvo a reiterar, como que para el señor ministro de Transportes y Comunicaciones que todo está ok, todo está perfecto. Aquí, señores periodistas, estamos hablando de vidas humanas. ¿Se imaginan ustedes en el cielo peruanos, en nuestro territorio nacional, cuántos aviones están de repente? ¿Hay algún avión que se caiga? Un avión no se puede cuadrar en una esquina. Estamos hablando de vidas humanas. Por eso me causa mucha extrañeza que para el señor ministro de Transportes y Comunicaciones como que no es un problema. A la gerente general de Corpac yo le he dicho lo que tenía que decir. El Corpac está patas arriba. Sabemos todas las problemáticas que nos ha causado. Por ejemplo, hace algunos años, en plena Semana Santa, un caos total. Todos los turistas compraron su vuelo, su pasaje. ¿Quién responde por ellos? Después también, cuando fallecieron los bomberos, hemos visto los controladores estaban durmiendo y ahora finalmente el día viernes, yo estuve en el aeropuerto, me he entrevistado con todos los usuarios, todos los que perdieron los vuelos. Es más, había una señora que su mamá había fallecido, está viendo Cajamarca y lo reprogramaban su vuelo para el día domingo, un duelo familiar. ¿Cuántos han sido afectados? Entonces, o sea, todo que para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estaba todo ¿ok? ¿Cómo es eso? ¿Ustedes han previsto interpelar al ministro congresista? Voy a analizar muy profundamente, voy a analizarlo muy bien y nosotros en su momento estaremos comunicando. En todo caso, usted también habló de la posibilidad de que Corpac sea privatizada en vista del trabajo que ha venido desempeñando en los últimos años. Bueno, Corpac, pues sabemos que es una institución que está desprestigiada, que nos está llenando todo ese problemas, está patas arriba, como decía en antes. Yo le he dicho a la gerente general, bueno, también podríamos pensar en una posible privatización de Corpac, porque tampoco nosotros no podemos depender de los controladores aéreos. ¿Se imaginan ustedes, señores periodistas, una huelga del sindicato de controladores aéreos? Sería un caos total en nuestro país. Prácticamente el Ministerio de Transportes y Corpac están matando el turismo en el Perú. Se dio el ministro Pérez Reyes justamente al darle este plazo de 2 meses todavía, teniendo en cuenta la situación que está viviendo justamente Corpac con esta paralización. Señalan que todavía van a aplicar algunos mecanismos, no específicamente un protocolo, pero el ministro considera de que ha cedido ante la presión de los propios controladores. Por eso, aquí alguien tiene que ser responsable. Aquí no se trata de lavarse las manos. Alguien tiene que ser responsable aquí. ¿Cuántos pasajeros varados, señores periodistas, el fin de semana? El viernes, jueves, viernes, más de 6.000 turistas. ¿Cuántos han perdido su vuelo? Conexión, por ejemplo. Citas médicas, no solamente estamos hablando de citas médicas, hay muchos han venido, tenían citas judiciales. ¿Quién responde por ellos? Por eso, reitero, pareciera que para el ministro de Transportes y Comunicaciones este tema no es un problema para él. Todo está ok. ¿Cuántos controladores son los que se necesitan? Porque hay un déficit de controladores. Mencionaba la gerenta que hay un proceso de formación, también una convocatoria que se ha hecho.
Por eso, señora periodista, eso ya se sabía. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sabe, hay un problema. O sea, ¿vamos a esperar que haya un problema recién vamos a actuar? Eso ya se sabe. En Corpac hay problema. Hay un sindicato que controla. Hay menos controladores. ¿Por qué no han previsto? ¿O por qué no hacen, por ejemplo, convenios con las Fuerzas Armadas? O en todo caso que traigan controladores de otro país. Pero tenemos que dar solución. No nos podemos lavar las manos. Yo como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor tengo que luchar por todos los intereses de todos los usuarios, de todos, más de 34 millones de peruanos. Ese es nuestro labor como congresista de la República. Ya escuchamos esta conferencia de prensa del congresista Wilson Soto, que arremetió contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, quien en ese caso no asistió a la Comisión de Defensa del Consumidor cuando había tenido ya una invitación previa por esta comisión. Hay que tener en cuenta que el congresista arremetió contra el ministro. Ha mencionado, por ejemplo, que es una falta de respeto, además que para él todo está ok, o sea, no hubo ningún problema, inconveniente, no hubo en este caso inconvenientes para los usuarios de los aviones, que en ese caso necesitaban viajar ya sea por temas de salud, por temas judiciales, por temas en este caso de despedirse de su familia, entre otros puntos. Además, ha mencionado también que existen problemas con los controladores aéreos. También se habló acerca de la privatización, además también de que ha mencionado el caso de los bomberos, o mejor dicho, ha recordado el caso de los bomberos cuando muchos controladores, o en ese caso un video donde se ve que un controlador prácticamente está en los brazos de Morfeo, y que después ya sabemos los hechos ocurridos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Aunque hay que ser bien precisos, todo esto todavía está en investigación para saber si es que esos videos han sido o no manipulados para Corpac, han sido en ese caso mostrados no de forma correcta, sino que han sido editados, pero para los familiares de los bomberos es un video contundente. Bien, entonces hay que tener en cuenta entonces estos puntos que ha mencionado el congresista Wilson Soto en la conferencia de prensa tras haberse realizado la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de servicios públicos. Hay que tener en cuenta que a todas las personas que habían sido citados, que en ese caso fueron 5 instituciones, uno de ellos Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, no acudió y ha mencionado es una falta de respeto. También hay que tener en cuenta que fue representante de Corpac, tampoco fue el presidente, también fue representante de Indecopi, de Ocitram y también de Lima Airport Partners Lab, que en ese caso hay que tener en cuenta que solo fueron otras personas que no habían sido en ese caso las citadas, ¿no? Básicamente han ido otros de menor rango, por así decirlo, ¿no? Así que el día de hoy ha estado muy molesto el congresista Wilson Soto, ¿no? También ha mencionado que una opción es traer controladores del extranjero hasta que haya nuevos controladores, pero para nadie es una novedad que justamente este tema de controladores aéreos prácticamente se presume que hay una mafia y que en ese caso no desean que ingresen nuevos controladores y que ellos más bien hacen horas extras y justamente a la hora de la retribución económica tienen unos sueldos muy jugosos, que en un momento también lo desmintió un representante que obviamente hablaba a favor de los señores controladores aéreos, ¿no? Entonces no sabemos todavía el puerto, o si llega a un buen puerto o no, pero eso sí, el ministro de Transportes y Comunicaciones también en una conferencia o tras Consejo de Ministros afirmó que prácticamente ya estaba todo solucionado ya el día sábado, ¿no? Hay que recordar que esto ocurrió el día jueves y el día viernes ya se habían prácticamente solucionado los vuelos y el sábado ya todo estaba ok, según palabras del propio ministro de Transportes y Comunicaciones. Bien, esta es la información que nosotros podemos brindar hasta este momento. ¿Ustedes qué opinan acerca de las declaraciones del congresista Wilson Soto? También se presume que
podría haber una interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, pero hasta el momento no se han conseguido las firmas necesarias y tener esa interpelación que podría en ese caso hacer la suya el congresista de Acción Popular. Muy bien amigos, somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.